Muy buenos días. Vamos a meditar en las Escrituras. Quisiera pedirle su apoyo para que por favor me ayuden abriendo su Biblia. Como bien dice nuestro Paz en la primera carta a los Tesalonicenses, si es tan amable. Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo número 5. Y vamos a dar lectura a algunos versículos, a partir del versículo número 11. Como todavía tengo que poner el otro. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Vamos a leer del versículo 11 al versículo número 15. Me va a permitir darle lectura. Quisiera pedirle que usted con su vista lo pueda seguir. Primera Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 11 al 15. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Luego dice, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos con otros y para con todos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y me ayuda inclinando su rostro así como está sentado. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por la oportunidad y el privilegio de estar aquí. Ponemos este tiempo en tus manos pidiéndote que abras nuestros oídos espirituales, Señor, y que ante todo nuestros corazones estén, Señor, disponibles como tierra fértil para que tu semilla pueda ser sembrada hoy en esta mañana, Padre. Hoy, Espíritu Santo, toma tú el control a partir de este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tened paz entre vosotros. Quisiera pedirle a la batería, al bajo, que pasen, por favor, las guitarras. Si pasan, por favor. Y el teclado, si le pueden avisar a alguien ahí, al profe. Ya los agarré en curva. ¿Le puedes hablar a Paco, Eli, por favor? Me gusta agarrarlos en curva siempre. Que siempre tenemos que estar listos para cualquier cosa, ¿o no? Bien. Escuchar una hermosa melodía. Toca. Así tocan nuestros músicos aquí en Huerto del Rey. Una hermosa melodía para deleitar nuestros oídos. ¿Cómo lo escucharon? ¿Cómo? Pero si están tocando cada quien con base a sus habilidades, cada quien con lo que tiene, con lo que es capaz. ¿Cómo? Cada quien por su lado. ¿Será? O sea, ¿hace que no están en armonía? Ah, ok, ya nos vamos entendiendo. Te doy. Y ahora, hasta les podemos hacer así.
Bien. Gracias. Déselo, se lo merecen nuestros muchachos. ¿Cómo se escuchó ahora? ¿Mejor? Ya pueden pasar, hermanos. Gracias. Qué amables, qué bellos. Ahora sí se escuchó en armonía. Pues Dios está insistente con nosotros. Él tiene una razón especial en nuestra convivencia como hermanos dentro de la iglesia. Y justo como dice nuestro Paz, continuamos con este estudio propuesto de las primeras instrucciones, que son las enseñanzas que podemos encontrar precisamente en esta primera carta a los tesalonicenses, que fue la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Recordemos que como están acomodados los libros o las cartas en la Biblia, no necesariamente fue el orden cronológico en el cual se escribieron. ¿Me explico? La primera carta a los tesalonicenses fue la primera carta escrita, entonces estas se consideran como las primeras instrucciones. Y dichas enseñanzas, dicho por nuestro pastor en la primera reunión que tuvimos, yo espero que las hayan anotado, vamos a obtener 5 enseñanzas distintas de esta carta a los tesalonicenses. La primera va a ser la venida de Cristo. Vamos a tener un tema especial sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo están esperando? Él va a venir. Va a venir por su iglesia. Punto número 2, la resurrección de los muertos. Vana sería nuestra fe si esto realmente no hubiera sucedido con nuestro Señor Jesucristo. Entonces también va a ser un tema que viene contenido, la resurrección de los muertos. La importancia de vivir una vida acorde al carácter divino, el número 3. La importancia de vivir acorde al carácter divino, es decir, la santidad que usted y yo debemos demostrar en nuestro comportamiento diario. El punto número 4, el tema que ya hemos afrontado un par de veces, que es precisamente la exhortación a el amor fraternal. El amor que como hermanos debemos de tener entre nosotros. Y el último tema, que es el que nos va a ocupar hoy en esta mañana, es la responsabilidad de vivir en paz y en armonía. Vivir en paz y en armonía dentro de la iglesia. ¿Será necesario? ¿Será necesario que usted y yo escuchemos este tema hoy? Claro que sí. No nos exime. El hecho de estar aquí con una Biblia no nos exime a que de repente la carne nos salga. Entonces tenemos que aprender a vivir en paz y en armonía. La palabra armonía, desde una perspectiva general, es el equilibrio de las proporciones de un todo, ¿de acuerdo? Cuando se dice que algo está armonizado es porque hay un equilibrio. Podemos verlo en la naturaleza, por ejemplo, en nuestro sistema solar. Es impresionante cómo cada esfera, bueno, pensamos que es redonda, claro, sí, está colocada en un eje invisible, no se mueve, está flotando, y todo está en perfecta coordinación con su estrella central, que es el Sol. No sé cómo alguien se atreve a decir que eso nació de la nada. Eso se le llama estar en armonía. Obviamente, desde el aspecto musical, pues pudimos verlo en el ejemplo que vimos aquí. En la medida en que los instrumentos o los involucrados están tocando en el mismo tono, en el mismo tiempo, en el mismo compás, estamos hablando de que existe una armonía. Entonces, usted y yo dentro de la congregación estamos llamados a actuar de esa manera, en armonía unos con otros. En términos bíblicos significa que todos tengan un mismo sentir, que todos tengamos un mismo sentir, que haya un mismo espíritu en cada uno de nosotros. Que seamos compasivos, que seamos fraternales, que seamos misericordiosos los unos con los otros. Porque estar juntos, en la estricta teoría bíblica, tendría que ser una delicia. El hecho de que usted y yo hoy aquí estemos juntos, tendríamos que disfrutarnos de tal manera que sea una delicia. Piense en ese postre que más le guste. Eso, chúpese los labios. Te vale. Imagínelo. Su platillo favorito, delicioso. Ese disfrutar tendríamos que vivirlo cuando usted y yo estamos juntos, reunidos en un solo cuerpo. ¿Dónde lo podemos ver? Precisamente en el libro de los Salmos, en el capítulo número 133, versículo 1.
Muchos de ustedes se lo saben de memoria. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué delicia es estar juntos y en armonía. Pero ojo, podemos estar juntos, pero no en armonía. Nuestros músicos al principio estaban juntos, pero no estaban en armonía. Por eso la palabra hace énfasis, juntos y en armonía. Para que pueda haber armonía, necesitamos estar juntos. Yo no puedo hablar y decir que vivo en armonía con mi hermano, con mi hermana en Cristo, si yo no estoy junto a, si yo no convivo con. ¿Me explico? Muchos toman la decisión de no asistir a ninguna iglesia porque dicen, ¿saben qué? Mi relación es personal con Dios, yo y Dios, sociedad anónima y nada. ¿En qué momento será puesto a prueba su paciencia, su fe, el soportarnos unos a otros? ¿De qué manera si está solito, solita ahí? Tenemos que estar juntos y aprender a vivir en armonía, que es el tema que hoy nos ocupa. Y también nos está ordenando que tengamos paz entre nosotros. Lo acabamos de ver ahorita en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 13. Tened paz entre vosotros. ¿Qué significa tener paz entre vosotros? Primero armonizados, pero también en paz. Hay que recordar que paz no significa ausencia de problemas. Ojo, paz no significa eso. Paz significa que aún a pesar de los problemas, las diferencias y las dificultades, aún en medio de esa tempestad, usted y yo aprendamos a convivir en paz los unos con los otros. No vamos a poder evitar que haya fricciones, no vamos a poder evitar que haya desacuerdos, pero nuestra responsabilidad como cristianos es aprender a convivir en armonía a pesar de, y también vivir en paz a pesar de. ¿Me va siguiendo? Sí. Es importante que usted y yo entendamos esta parte, a mantener esa paz entre nosotros, siempre haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que usted y yo podamos vivir en paz. En Romanos, capítulo número 12, versículo número 18, nos dice la palabra de Dios, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, ¿con quiénes? Con todos los hombres, es decir, con todas las personas, es decir, con todos mis hermanos en Cristo. Lo que dependa de usted, lo que esté en sus manos, tomar la decisión, procuremos estar en paz los unos con los otros. ¿Eso es fácil? No. Pero Dios nos dice de una manera personal, lo que esté a tu alcance, lo que esté a su alcance, hagan el esfuerzo por estar en paz. Si de repente la otra contraparte o el otro grupo o la otra persona no desea hacerlo, lo que esté en usted, trate de estar en paz los unos con los otros. ¿Lo estoy diciendo yo? ¿Quién? La palabra. Y si lo dice la palabra, es una orden. Y siempre lo recalcamos, una orden es para obedecerla. Dios nos está hablando, nos ha estado hablando todos estos domingos. Debemos de mantener esa paz para que si usted y yo podamos edificarnos los unos a los otros. Ahí mismo en Romanos, pero ahora en el capítulo número 14, en el versículo número 19, nos dice la palabra de Dios. Así que sigamos lo que contribuye en la paz y a la mutua edificación. Usted y yo siempre debemos de perseguir lo que contribuye a la paz y a la buena edificación, no todo lo contrario. Buscar que estemos desunidos o buscar la desunión. Usted y yo siempre tenemos que ir en búsqueda de la paz, y más aún en medio de nosotros como cristianos.
para que así de esta forma las personas no convertidas, las personas que están allá afuera, puedan mirar hacia acá y puedan tener esos deseos de poder entregar su vida a Cristo en la medida que vea que usted y yo convivimos en armonía y en paz. Amén. Dice Mateo, capítulo número 5, versículo número 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted y yo tenemos que alumbrar. Nuestro comportamiento debe ser tal que debemos ser capaces de cautivar a aquellas personas que no conocen de Cristo, para que esas personas tengan la necesidad y el deseo de poder acercarse y convertirse. Pero si de allá hacia adentro miran una iglesia que no está en armonía y ven y miran una iglesia que no convive en paz, ¿realmente les darán ganas de acercarse? Yo creo que no, ¿verdad? Han de decir, bueno, si yo con mis problemas y mi situación tengo, ahora imagínate, me voy a meter ahí con los hermanos y así como están comportándose, pues va a estar peor el asunto. Vamos entendiendo el grado de responsabilidad que usted y yo tenemos. No es sencillo, pero Dios nos pide que usted y yo aprendamos a vivir en paz y armonía con nuestros hermanos en Cristo. Y el poder convivir en paz y armonía siempre va a tener que ver con nuestras relaciones interpersonales. Y ahí es donde se nos complica un poco, porque siempre las relaciones humanas son difíciles, ¿que no? Son complicadas las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque todo es tan complicado, ya lo decíamos, cada cabeza es un mundo, cada uno de nosotros piensa diferente, obviamente son opiniones diferentes, pero a veces nuestras decisiones están enfocadas, cuando usted y yo, desde el punto de vista psicológico, cuando usted y yo tomamos una decisión o hacemos una acción, esa acción depende de en qué tipo de estado estemos, en qué tipo de estado de ánimo estemos. Y ese estado de ánimo lo predispone primero nuestra situación fisiológica. Si estamos con estrés, ¿vamos a tomar la misma decisión que si estamos serenos? No. Si mis músculos están tensos y voy a tomar una decisión en una relación interpersonal, ¿voy a tomar la misma decisión a que si lo hiciera totalmente relajado y en paz? No. Mi estado lo predispone mi actitud fisiológica y también lo predispone mis percepciones personales, la forma en cómo yo veo la vida, la forma en cómo fui educado, la forma en cómo yo veo las cosas en casa. Y lo vamos desmembrando y nos vamos afrontando, y la mente humana es tan interesante en ese sentido, porque siempre nuestras decisiones están en función de los sesgos cognitivos que usted y yo tenemos en la cabeza. Esos sesgos pueden ser de confirmación cuando de repente pensamos que usted siempre tiene la razón. Y como coloquialmente lo decimos, nos montamos a nuestro macho y de ahí no nos saca nadie. Que es un sesgo de confirmación. Por otro lado, están los sesgos de negatividad. Esos sesgos en donde nos da miedo perder algo, nos da miedo perder cierta situación, estamos siempre en la cuestión negativa, estamos viendo siempre el lado negativo de las cosas. ¿Sí se van fijando cómo esto se va ramificando y cómo es por eso que es tan complicada las relaciones interpersonales? Muchas veces también ocasionamos o utilizamos el concepto de atribución causal, que es cuando usted y yo estamos seguros de reconocer o de tomar una decisión porque pensamos que lo originó tal o cual cosa, sin haberlo comprobado. Entonces todo esto hace un boom impresionante, porque precisamente Dios nos hizo con esas capacidades cognitivas, Dios nos hizo con esas capacidades emocionales, y en la medida que usted y yo seamos inteligentes emocionalmente, es en la medida en cómo usted y yo vamos a tratar de hacer lo mejor posible en nuestras relaciones personales. Se dice que los buenos resultados en la vida se dan en un 15% por el conocimiento técnico.
por la capacidad técnica que usted conozca de tal o cual trabajo. Pero el otro 85% lo determina la manera en cómo usted y yo nos relacionamos con los demás. Por eso es tan importante que usted y yo aprendamos, apegado a las Escrituras, a entender cómo Dios pretende que usted y yo vivamos en armonía y en paz. Normalmente es más fácil encontrar defectos en las personas que elogiarlas, ¿o no? Siempre les vamos a ver su lado oscuro, siempre le vamos a ver del pie que cojean, siempre le vamos a ver de dónde se equivocan. Eso es lo más sencillo. Pero si usted y yo tomáramos la decisión de en vez de buscar la parte negativa de la persona o las personas, y tratáramos de ver los puntos buenos que seguramente los tiene, y elogiáramos ese comportamiento, seguramente las cosas cambiarían. Es más fácil de hablar de lo que uno quiere, pero es complicado tratar de aceptar de lo que los demás desean. ¿Sí me sigue? Siempre vemos por mí y en la decisión fundamentada en mí, y yo tengo la razón y tú no. Y es un estire y afloje en donde nos cuesta convivir. Y esto es en términos generales, pero tiene un sentido especial dentro del cuerpo de Cristo. Porque se supone que usted y yo conocemos la palabra de Dios. ¿O no? ¿O alguien hay aquí nuevo que venga por primera vez que no conozca de la palabra? Si no, después le damos un mensaje especial. Todos conocemos de la palabra, entonces no hay pretexto. Tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Cómo podremos lograr que aquí dentro de la iglesia podamos convivir en paz y armonía? Le invito a que juntos podamos ver algunos principios o algunos valores o acciones que usted y yo debemos de llevar a cabo para aprender a vivir en paz y en armonía. ¿Está listo? ¿Está lista? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿A toda velocidad? ¿A todo vapor? Bien. Primer punto que usted y yo debemos de considerar para vivir en paz y en armonía, sí o sí, y lo vamos a recalcar siempre, es el amor. Si no hay amor, todo lo demás que hagamos no se va a poder dar. Por eso es que nuestro tema anterior, que ha sido el amor fraternal, sí o sí entra de cajón aquí con nosotros. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros, como lo dice Romanos 12:10. Amarnos los unos a los otros con amor fraternal, lo dice Romanos 12:10. Aprender a amarnos, aún a pesar de nuestras deficiencias, aún a pesar de nuestras limitaciones, aún a pesar de cómo somos, aceptarnos los unos a los otros y amarnos con amor fraternal. Lo vimos la vez pasada en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo número 9, donde Dios nos dice y nos exige, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Dios nos puso la muestra de amarnos. ¿Por qué? ¿Cómo nos amó Él? Enviando a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. No hay mayor muestra de amor que esa. Por eso es que usted y yo tenemos que amarnos con ese amor entrañable, lo decíamos. Lo podemos ver en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 1, en el versículo 22. Amarnos con un amor entrañable. Amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro. De corazón puro. Así tenemos que aprender a amarnos. 1:22. Primera de Pedro 1:22. Amarnos con un amor entrañable, con un corazón puro, no de dientes para afuera. No de, sí, te estoy viendo, te sonrío y en cuanto te das la vuelta. ¿O no? Pasa en otras iglesias. Nuestro amor los unos con los otros debe ser entrañable, de corazón puro.
debe ser también un amor ferviente. También lo vemos ahí en la primera carta de Pedro, capítulo número 4, versículo 8. Yo espero que esté tomando nota. Primera de Pedro 4, 8. Nuestro amor debe ser un amor ferviente, un amor que se note, un amor que se vea, no solo de palabras, sino de acción, de lealtad, de apoyo. No de dientes para afuera, perdón la insistencia. Tenemos que amarnos con ferviente amor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el amor va a cubrir todas las faltas. El amor, en la medida que usted y yo nos tengamos amor, va a cubrir nuestras diferencias, va a cubrir nuestros desacuerdos. ¿Dónde lo veo yo en la Escritura? En Proverbios, capítulo número 10, versículo número 12. Proverbios, capítulo número 10, versículo número 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas, no una, no dos, no la más intensa, no la más fuerte. Si yo tengo amor para con mi prójimo y mi hermano en Cristo, ese amor va a cubrir todas las faltas. Por el contrario, el odio solamente va a generar más rencillas, más diferencias. El orgullo es que yo tengo la razón, es que por qué yo me tengo que disculpar si no es mi culpa. Tenemos que aprender a madurar, hermanos. A veces nos comportamos tan infantiles y aún, insisto, conscientes de que conocemos la palabra de Dios. No nos podemos dar ya esos papelitos. Tenemos que aprender a amarnos entrañablemente, fervientemente, con todo nuestro corazón, porque el amor cubre todas las faltas, porque a final de cuentas el amor todo lo soporta. Y cuando es todo, es todo. Efesios, capítulo número 4, versículo número 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, humildad y mansedumbre. ¿Qué debemos hacer? Yo espero que lo esté buscando y no esté esperando la pantalla. ¿Qué debemos hacer? Con toda humildad y mansedumbre, ayúdeme. Ayúdeme, si no, no me está poniendo atención. Soportándonos con paciencia, ¿quiénes? Los unos a los otros, ¿y cómo? En o con amor. Soportándonos con amor. En la medida en que usted y yo tengamos amor, es en la medida en cómo usted y yo vamos a podernos y aprender a soportarnos los unos a los otros. Y si a final de cuentas ninguno de estos pasajes está haciendo mella en nosotros, si pensamos, bueno, pues sí, este versículo ya me lo sé, ya me lo dijeron, hace 15 días me lo dijeron, pastor me lo reforzó hace 8 días, pero sí. Pero si realmente no nos comprometemos a amarnos, realmente no estamos viviendo el cristianismo que a Dios le agrada. Acompáñame por favor a Primera de Juan. Vamos a leerlo juntos, casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 7. Y sí, ya lo hemos escuchado, ya nos los han dicho, pero hoy Dios quiere que usted y yo lo volvamos a escuchar. Si yo no tengo amor, todo lo que yo haga no tiene sentido. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Dele vuelta a su página, o más adelante, mejor dicho, unos versículos abajo. Versículo 20, mismo capítulo 4. Versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios. A ver, vamos a decir todos juntos, yo amo a Dios. Repita conmigo, yo amo a Dios. Ahora, sin necesidad de que yo se lo pida, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Entonces, este versículo es para usted y para mí. Yo también lo amo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
es pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien lo tiene enfrente, a quien lo tiene ahí para la oportunidad de disculparse o pedir perdón o ponerse a cuentas. Si a ese que está mirando no lo ama, entonces ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Palabra fuerte, palabra tremenda. Sí, Dios no está jugando. Y si Dios nos está insistiendo tanto en esto de las relaciones personales, es porque Dios está mirando algo que no le está agradando. Como congregación, como ministerios de servicio, en todos los sentidos. El primer punto para que usted y yo aprendamos a vivir en armonía es el amor. Segundo punto a considerar, la humildad. La humildad. Para que usted y yo aprendamos a vivir en paz y en armonía, tengo que aprender a ser humilde. Y el ser humilde también nos habla de ser cortés, de ser educado, de ser amable, de tener una actitud positiva, de al menos saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya vine, permiso. Muchos ni siquiera eso hacemos. Nos pensamos merecedores de todo y pensamos que el suelo que pisamos no nos merece. Y a ver, háganse por allá, cábranse porque ya llegué. Tenemos que aprender a ser educados. En la medida que usted y yo somos corteses y educados y amables, estamos siendo humildes. Humildes, haciendo las cosas sin vanagloria y considerando a los demás como superiores a uno mismo. ¿Lo digo yo? No. ¿Dónde lo dice? Filipenses, capítulo número 2, versículo número 3. Hago tanto énfasis en esta parte porque es la escritura quien nos está hablando, no es su servidor. Lo que quiero que entendamos es que es la palabra que nos está hablando ahorita. Haciendo las cosas sin vanagloria y considerando a los demás como superiores a uno mismo. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Usted considera a su hermano o a su hermana como superiores a usted? A ver, voltea a su derecha, a su izquierda, atrás, adelante. ¿Sí lo considera superior a usted? Dicen, ¿cómo? ¿De qué me hablas, hermano? ¿Cómo? La palabra de Dios nos dice, tenemos que considerarnos los unos a los otros superiores a nosotros mismos. En la medida que usted y yo seamos superiores y consideremos superior al otro, la armonía se va a dar de manera hermosa en medio de su pueblo. Amén. Humildad, es decir, cuando hacemos las cosas no debemos hacerlas por rivalidad, para no causar contiendas. No debemos hacer las cosas buscando reconocimiento y alabanza personal. Es que quiero que me vean, es que quiero que vean yo cómo subo, bajo, hago, deshago, estoy, no estoy. Sino porque al final de cuentas lo estamos haciendo para Dios, no buscando reconocimiento, alabanza personal. Eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Debemos demostrar humildad, pero ser una humildad genuina, no de hipocresía. Acompáñenme por favor a Colosenses, capítulo número 3. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Capítulo número 3, versículo número 12. Dice la palabra de Dios, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Para aprender a ser humildes tenemos que aprender a ser mansos, tenemos que aprender a ser misericordiosos. Ahí es donde debemos tratar de ser empáticos. En la medida que usted y yo somos empáticos, es decir, en la medida que usted y yo nos ponemos en los zapatos de los demás, es como vamos a poder tratar de entender con mayor humildad nuestras relaciones.
Porque a final de cuentas, todo lo que sembremos, vamos a cosechar, sea bueno o sea malo. Y nos lo ratifica Mateo, capítulo número 7, versículo número 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo quieren que lo traten los demás? Con armonía, con amor, con paciencia, con mansedumbre. ¿Sí? ¿A cuánto les gusta que los traten así? Yo creo que a todos. Bueno, de acuerdo a la Escritura, para nosotros recibir ese trato, primero tengo que tratar yo a los demás así. Y en la medida de cómo yo trate hacia los demás, es en la medida en cómo me van a tratar a mí. ¿Está conmigo? ¿No se me ha dormido? Normalmente siempre a los invitados, cuando vienen a predicar, les decimos que como aquí tenemos un reloj que ustedes no miran, les decimos cuando el reloj está en ceros, aquí se abre una compuerta y se va y está llena de cocodrilos. Yo espero que si me pase unos minutitos, alguien me ayude y le venga a poner segurito. ¿Me apoya? Está bien interesante lo que estamos mirando, ¿o no? Dios nos está hablando. Tenemos que aprender a vivir en amor. Para aprender a vivir en armonía y paz, primero debemos de tener amor los unos por los otros. Debemos comportarnos con humildad. Llevamos 2. Tercero, para vivir en armonía y en paz, tengo que aprender a comunicarme de manera correcta. Una comunicación correcta. Tengo que aprender a darme a entender para que no se hagan las cosas distorsionadas. Y hemos hablado que la forma de comunicar puede ser tanto corporal, con mi lenguaje corporal, como también con el habla. Para que usted y yo vivamos en armonía y en paz, tengo que aprender a comunicarme. No hay nada mejor que hablar las diferencias de manera directa con los involucrados, con la intención de buscar una solución, no de encender más el fuego. ¿Me explico? Si usted dice, no, es que me enseñaron que tengo que hablar con el involucrado. A ver, tú ven para acá. Y de aquí no nos vamos hasta que resolvamos. Ya, cero. La otra persona en automático se va a cerrar. Tenemos que ser inteligentes emocionalmente. Tenemos que hablarlo primero con la persona, porque si yo no hago eso y lo empiezo a hablar aquí con tal, y si lo empiezo a compartir con tal, y si ahora se lo digo a tal, y ahora voy con fulanito, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy generando chisme? ¿Estoy generando murmuración? Tenemos que concentrarnos, y no hay nada como comunicarnos de una manera correcta, porque si no lo hacemos así, estamos solamente haciendo chismes y murmuraciones. Santiago capítulo número 5, versículo número 16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos nuestras ofensas. Hablarlo de manera directa con la persona. Confesarlo, la regué, me equivoqué, discúlpame. Y la otra persona en esa misma medida hará lo mismo. Pero primero tenemos que, como ya vimos, ser humildes. Pero tenemos que comunicarnos, confesarnos, siempre con base a las Escrituras. En Mateo capítulo número 18, de los versículos 15 al 17, Mateo 18, 15 al 17, nos da un pequeño instructivo de cómo debemos de solucionar las cosas bíblicamente, de acuerdo a la Escritura. Usted lo va a poder leer en casa con calma. Pero en primer lugar, nos dice que si alguien peca contra ti o si alguien tiene algo contra ti, en primer lugar, número 1, primero tienes que ir a solas con la persona, con él o los involucrados. El segundo paso, el paso número 2 es, si no se arregló el asunto, entonces ahora tomamos 1 o 2 testigos para que atestiguen la situación. Si aún en ese paso no hubo la solución o no hubo lo que quisiéramos, el paso número 3, ahora entonces involucramos a la iglesia o representantes de la iglesia o los ancianos de la iglesia
para poder solucionar la situación. Y si aún así eso no está funcionando, entonces se tiene que considerar a tal o a la persona como gentil y como pecador. Pero tiene que ser en orden, conforme a las Escrituras. Dios es un Dios de orden, no de jalarnos la greña. ¿Ven? Dios es un Dios de orden. Tenemos que aprender a comunicarnos de manera correcta. Y esa buena comunicación, pues va a provocar que usted y yo estemos unidos. Primera carta a los Corintios, si es tan amable, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo número 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, ¿cómo? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La comunicación hará que usted y yo estemos perfectamente unidos. Si comunicamos la situación de manera correcta, estaremos consiguiendo una unión perfecta, como nos lo pide la Escritura, y todos vamos a tener un mismo parecer, pero siempre y cuando usted y yo lo hagamos de una manera correcta, siempre hablando con prudencia. Proverbios 10:19 nos dice: en muchas palabras no falta pecado, mas el que refuerza sus labios es prudente, mas el que refrena sus labios es prudente. En esa comunicación, usted y yo tenemos que aprender cuándo debemos hablar y también tenemos que aprender cuándo debemos callar, porque no es un monólogo. No es de que es que tú, y cuando ya va a hablar la contraparte, no lo escuchamos o lo interrumpimos y lo interrumpimos y lo interrumpimos. Debemos aprender a comunicarnos. En muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Tenemos que comunicarnos de manera prudente, siempre con buenas palabras. En Colosenses, capítulo número 4, versículo número 6, nos dice la palabra de Dios: sea vuestra palabra siempre con gracia. Hasta para eso hay que tener gracia, para hablar correctamente. Siempre seas vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para que sepáis cómo debes de responder. No es comunicarse porque sí. Tenemos que ser sabios al momento de comunicarnos. ¿Cómo vamos a aprender a convivir en armonía y en paz? Amándonos, siendo humildes, aprendiendo a comunicarnos. Sigue conmigo. Otro punto. ¿Cómo voy a aprender a vivir en armonía y en paz? Es a través del perdón. A través del perdón. No hay reconciliación si no hay perdón. No hay arreglo de diferencias si no hay perdón. Pero lo mismo, no un perdón de dientes para afuera. Debe ser un perdón genuino que nazca del corazón. A pesar de todo, obedeciendo a la palabra de Dios. Dice Efesios, capítulo número 4, versículo número 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿A cuántos Dios nos perdonó nuestros pecados? Ah, caray. Ya me espanto. A ver, vuelvo a preguntar. ¿A cuántos Dios ya nos perdonó nuestros pecados? Amén. Gracias. Bueno, así como Dios ya nos perdonó, usted y yo tenemos que aprender a perdonar a los demás. Amén. Tenemos que aprender a perdonar a los demás, mostrando misericordia unos por otros. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo número 8, nos dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Yo no puedo hablar de decir que voy a perdonar si no soy misericordioso.
¿Usted y yo merecíamos el perdón? No, fue por la misericordia de Dios. Y quizás su contraparte o la diferencia con la cual hoy usted tiene rencillas, quizás no lo merezca desde nuestra perspectiva, claro. Pero aún así, yo debo tener misericordia y aprender a perdonar. Aprender a perdonar a pesar de todo. Tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender a no pagar mal por mal. Acompáñenme en Romanos capítulo número 12, por favor. Romanos 12, versículo número 19. Dice la palabra: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Aún con quien yo tenga diferencias, debo demostrar mi perdón y mi misericordia y haciendo acciones positivas por él o por ella. No solamente de dientes para afuera, sí te perdono, ya, olvídalo. No, debe haber una acción. Debemos de estar a su disposición y eso es muestra de un verdadero perdón. A final de cuentas, de poder cubrir la falta. Siempre de esa manera, en la medida que usted y yo perdonemos, es en la medida en cómo nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. En Marcos capítulo 11, versículo 25, nos dice la palabra de Dios: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Queremos que Dios nos perdone nuestras ofensas? Sí. Entonces, antes yo tengo que aprender a perdonar. Si no, hay el riesgo de que Dios no me perdone. De acuerdo a la Escritura, ¿está conmigo? Entonces, para que si yo quiero que Dios me perdone mis ofensas, yo debo aprender a perdonar las ofensas de los demás, cualquiera que esta ofensa haya sido. Aprender a perdonar, perdonarnos los unos a los otros, no juzgarnos. Si a final de cuentas nuestro Padre Celestial, a cada uno de nosotros sin excepción, nos va a juzgar cuando usted y yo lleguemos al reino, al trono, si lo sabe, ¿no? Él nos va a juzgar hasta entonces. Si Dios lo va a hacer hasta entonces ¿por qué usted y yo juzgamos a los demás? Si Dios lo va a hacer hasta allá, ¿por qué nosotros desde aquí ya estamos juzgando? Tenemos que aprender a perdonar y a vernos con amor. Para aprender a vivir en armonía y en paz, tengo que tener amor, tengo que ser humilde, tengo que aprender a comunicarme, tengo que perdonar, tengo que aprender a tener respeto y comprensión. Otro punto, yo debo de aprender a respetar el punto de vista de los demás. Tengo que aprender a comprenderlo. En vez de censurar a la gente, tratemos de comprender a la gente. Tratemos de entender por qué su comportamiento es así. A veces hay un trasfondo y a veces nada más juzgamos por lo que vemos arriba. Tenemos los famosos prejuicios. Tenemos que aprender a respetarnos y comprendernos los unos a los otros, porque en base a ese respeto y a esa comprensión se va a construir una confianza. Y mientras haya confianza en las relaciones, seguramente vamos a aprender a vivir en armonía y en paz. Amén. Amor, humildad, comunicación, perdón, respeto y comprensión. Debemos respetarnos y comprendernos. Y por último, la oración. Tenemos que aprender a orar los unos por los otros, como lo dice Santiago 5:16. ¿Cuántos, cuando nos enojamos con alguien, oramos por él o por ella? Lo que menos quiero es orar por él o por ella, ¿no? Estoy enojado, estoy enojada. Tenemos que aprender a orar los unos por los otros, por todos sin excepción,
porque es la única manera en que podremos tener paz. Filipenses capítulo número 4, acompáñame por favor. Filipenses capítulo número 4. Versículo número 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y si usted y yo lo hacemos, el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Queremos aprender a vivir en paz? Tenemos que aprender a orar de manera correcta, de manera constante, siempre haciendo peticiones y orando por los demás. Para vivir en paz y en armonía tengo que tener amor por mi prójimo, tengo que aprender a ser humilde, tengo que aprender a comunicarme, tengo que aprender a pedir perdón, tengo que aprender a respetar y comprender, y ante todo debo de aprender a orar. Quisiera pedirle que se puede poner de pie en esta hora, por favor. Es tiempo de que usted y yo aprendamos a vivir en paz y en armonía como cristianos, dejando todo orgullo a un lado. Debemos aprender a ser humildes, aprendiéndonos a ver como verdaderos hermanos. En la familia, en la carne, con su hermana, con su hermano, hay diferencias, ¿sí o no? Pero a final de cuentas, hay un amor que sostiene la relación. Usted y yo como hermanos en Cristo, así nos tenemos que ver como hermanos. ¿Y sabe qué? Le pregunto hoy en esta tarde, ¿usted quisiera que Dios envíe bendición y vida eterna a este lugar? ¿Usted quisiera con todo su corazón que Dios envíe bendición y vida eterna a este lugar? Pues justo en el libro de los Salmos, en el capítulo 133, versículo número 3, donde nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía, y al final el capítulo cierra, porque ahí donde habitamos en armonía y en paz, Dios envía bendición y vida eterna. En la medida en que usted y yo aprendamos a convivir en paz y en armonía, Dios va a enviar bendición y vida eterna. Cierre sus ojos, por favor, si es tan amable. Normalmente lo decimos, yo no tengo la capacidad de ver su pensamiento, yo no tengo la capacidad de ver su corazón.